El anticastrista y ex agente de la CIA, Luis Posada Carriles, ha sido declarado inocente en una corte del Paso, Texas, por 11 cargos que tienen que ver con fraude, perjurio y obstrucción en procesos de inmigración. Este ha sido un juicio que ha tardado 13 semanas y después de algunas horas de deliberaciones se llegó a este veredicto por parte de un jurado integrado por 7 mujeres y 5 hombres. Posada Carriles, de 83 años, estaba acusado de mentir en la manera que explicó a las autoridades cómo ingresó a Estados Unidos en un proceso de asilo político. Él dijo que había entrado a Estados Unidos por México con la ayuda de un coyote, pero los fiscales querían demostrar que Posada Carriles había llegado por mar a la Florida. El caso ha desatado muchísimo interés, especialmente porque Posada Carriles es requerido en extradición por Cuba y Venezuela por estar vinculado o por ser señalado como autor intelectual de ataques terroristas, unos en Cuba, en La Habana, en 1997, atentados terroristas a un hotel en La Habana, lo que le costó la vida a un ciudadano italiano, a un turista italiano, y dejó a varias personas heridas. Y en Venezuela, en los años 70, por el atentado a un avión cubano con un equipo de deportes de Venezuela, un atentado que le costó la vida a 73 muertos. Más recientemente, Posada Carriles fue condenado en 2004 a 8 años de cárcel en Panamá por cargos contra la seguridad colectiva y falsedad de documentos, pero fue indultado ese mismo año. Para la comunidad cubana americana, una parte de la comunidad cubana americana, Posada Carriles es considerado como un héroe. En el momento en que se conoció el veredicto, él y sus abogados saltaron en júbilo, y bueno, esperamos tenerles más adelante una cobertura completa con reacciones tanto en La Habana como en Miami, así como en Venezuela. Estamos en contacto con nuestro reportero Edgar Román, quien al inicio de este juicio, que estuvo bastante demorado ante las constantes mociones de la defensa, estuvo allí en El Paso, Texas, cubriendo este proceso contra Luis Posada Carriles, que hoy les reiteramos resultó declarado inocente de 11 cargos de perjurio, fraude y obstrucción de procedimiento que se le imputaban. Edgar, adelante. Así es, buenas tardes, Patricia, buenas tardes a todos. Hace 13 semanas, cuando inició este juicio en una corte federal en El Paso, había grupos a favor y en contra de anticastrista, y en su momento se dijo que a la hora de conocerse el resultado de este asunto, buscaría no llamarse la atención, y eso fue precisamente lo que sucedió. Este día ha tomado mucho por sorpresa a las personas que ya se habían retirado de la Corte Federal aquí en El Paso y que ya no le daban el mismo seguimiento al caso Luis Posada Carriles. Hace aproximadamente menos de una hora, los integrantes del jurado, luego de 13 semanas, han decidido exonerarlo de los 11 cargos de perjurio, obstrucción de la justicia y fraude migratorio que había en su contra. En unos momentos más, su defensa, los abogados que estuvieron con él en todo momento, ofrecerán una conferencia de prensa para dar a conocer sus motivos y reacciones en relación a esta situación. No sabemos exactamente qué es lo que va a suceder, sin embargo, se ha manejado que el mismo Luis Posada Carriles pudiera estar en esta conferencia y dar sus impresiones personales en relación a la decisión que se ha tomado hace menos de una hora aquí en El Paso, Texas, Patricia. Recordemos, Edgar, que los fiscales también intentaron vincular a Luis Posada Carriles con estos atentados terroristas en La Habana, pero bueno, no lograron que el tribunal se pronunciara sobre estos casos. También fue declarado inocente
de cargos de obstrucción de procedimiento por supuestas ofensas relacionadas con terrorismo internacional, dice este cable de la agencia EFE que estoy leyendo en estos momentos, y también de las acusaciones de supuestamente mentir en su entrevista de naturalización sobre su ingreso al país, por negar que habría también utilizado alias y un pasaporte expedido por el gobierno de Guatemala. Cuéntanos, Edgar, ¿cuál era el ambiente que se vivía frente al tribunal en El Paso, Texas, cuando iniciaste tu cubrimiento de este juicio? Mira, Patricia, en un inicio hubo grupos que viajaron incluso desde Cuba, desde varias partes del interior de Estados Unidos, se manifestaron frente a las puertas de la Corte Federal esperando el primer día, recuerdo muy bien, esperando que llegara Luis Posada Carriles. Hubo un operativo por parte de autoridades federales, de repente llegó él, pasó por la puerta principal en una zona alejada y muchos ni siquiera se dieron cuenta que el hombre al que estaban apoyando o lanzando consignas en su contra ya había llegado a esta fecha que se tenía fijada y que se había pospuesto en muchas ocasiones. El día de hoy, cuando se da a conocer ya la decisión del jurado, esas personas que habían permanecido algunos días en el exterior de la Corte Federal ya no estaban. Precisamente hubo alegatos en su momento de que se llevó un caso tan polémico para varios países a una zona tan alejada de los focos de atención como es El Paso, Texas, con la intención precisamente de que a la hora de conocerse la decisión no hubiese una reacción, y fue exactamente lo que sucedió este día aquí en El Paso, Texas, Patricia. Bueno, y precisamente el fiscal del caso, el señor Timothy Riddon, dijo: cada vez que el jurado tiene un caso no se puede predecir lo que decidirá, pero respetamos lo que decidan, dijo el fiscal federal Timothy Riddon, quien junto a los otros fiscales se mostraban sombríos después de conocer esta decisión. Edgar, cuéntanos, si lo recuerdas, ¿quiénes eran los testigos estrella de ambos lados en este juicio? Hubo personas que lo señalaron en su momento que él tuvo precisamente que ver con la explosión de ese avión, donde se le responsabilizó en muchas ocasiones de ser el responsable o mucho menos de tener algo que ver con eso. Después, posteriormente, otras personas estuvieron señalando de que no era así, incluso el testimonio de una periodista que había cubierto información muy de cerca del caso. Todo eso se analizó y el día de hoy pues habrá personas que estarán a favor y también en contra de la decisión que se ha tomado, Patricia. Hubo muchos señalamientos en su contra y la Corte, incluso me recuerdo muy bien que uno de los grupos que vino a protestar en su contra se topó con una de las integrantes en uno de los hoteles y se enfrascaron ahí en una discusión personal que afortunadamente las personas que lo iban escoltando lograron sacarlo del lugar antes de que el enfrentamiento se diera de manera ya física. Por cierto, recuerdo, hubo un juicio sumario simbólico un día antes de iniciar este juicio. La consigna era sobre los 5 de Cuba, que los liberaran en cuanto a los que estaban en contra de Luis Posada Carriles. Otros lo llamaron aquí como el héroe que había hecho algo a favor del pueblo y pues sigue al igual al tomarse esta decisión. Habrá gente en contra y a favor, Patricia. Bueno, una decisión que toma a muchos por sorpresa, Edgar, porque muchos observadores esperaban que los miembros del jurado se tomaran incluso varios días antes de llegar a una decisión, e incluso esperaban, bueno, que no fuera declarado de una forma o de la otra en los 11 cargos, pero aquí, como lo acabamos de informar, fue declarado inocente en los 11 cargos después de escuchar 33 testigos durante 13 semanas. Este jurado, compuesto en su mayoría por mujeres, después de 3 horas de deliberación, llegó a este veredicto. Bueno, les decía yo que Posada Carriles es considerado por un sector de la comunidad cubanoamericana en Estados Unidos como un héroe, porque fue también partícipe de la invasión de Bahía Cochinos, una invasión para tratar de derrocar al presidente, el entonces presidente Fidel Castro. Y también colaboró con la CIA
Y bueno, uno de los testigos, tú lo mencionabas, Edgar, era una periodista del New York Times a quien le concedió una entrevista y según los fiscales en la entrevista, Posada Carriles admitía haber participado en estos atentados terroristas, algo que sus abogados negaron a lo largo del juicio. Una decisión que llega muy rápido después de varias semanas de juicio. Algunas informaciones hablaban de las tácticas de los abogados de la defensa para dilatar el juicio. Incluso entrevistamos a uno de los abogados que representa al gobierno venezolano, que nos había dicho, a José Pertierra, que nos había dicho que la juez en el caso había perdido el control del juicio. Los miembros del jurado iniciaron sus deliberaciones en la mañana de este viernes, antes de las 9 de la mañana, hora de Texas, y ya para cerca de las 12 del mediodía, hora local, habían enviado su nota a la jueza del caso, la jueza Cardón, diciendo que habían llegado a un veredicto. Y bueno, habían también las especulaciones de que Posada Carriles podía ser encontrado culpable de todos los cargos y eso le hubiera pues valido una sentencia por lo menos de 8 años en una prisión federal, pero a pesar de la absolución, Posada quizás no quede totalmente libre. Todavía hay una orden de deportación pendiente en su contra que podría llevar a las autoridades federales, especialmente de inmigración, a exigir que Posada Carriles se reporte periódicamente a una oficina de inmigración como si estuviera en supervisión permanente. Bueno, y es un caso que pone a prueba la capacidad de Estados Unidos y de su sistema judicial para luchar contra el terrorismo, para combatir el terrorismo internacional. Seguramente desatará las críticas y los cuestionamientos de una buena parte de la comunidad internacional que esperaban ver en este juicio un pronunciamiento decisivo de la justicia estadounidense ante estas responsabilidades que se le adjudicaban a Luis Posada Carriles en actos terroristas, no solamente en Cuba, sino en Venezuela, donde también se lo responsabiliza del atentado contra un avión de Cubana de Aviación a finales de los años 70.